Hoy es Paola Holguín, senadora colombiana. Senadora, qué gusto verla de nuevo. Gracias por aceptar. Muchas gracias, doctora Carla. Siempre es un enorme honor poder hablar con usted. El nuestro, senadora. Voy a empezar por estas declaraciones de Petro. Dice que va a enviar a 25.000 hombres a la frontera binacional con Venezuela. Radio Caracol o Caracol en general, el medio, le dice o se pregunta, caramba, ¿será que Estados Unidos podría investigar al presidente Petro por esta acción? Y él les responde y les dice, ¿cómo van ustedes a promover la investigación a un presidente que está cumpliendo con la Constitución? Allí está el anuncio de Petro diciendo que había solicitado la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia, porque él no habla del cartel de los soles, dice que no existe. Él inventó otro cartel. ¿Cómo lo ve, senadora? Varias cosas. Primero, llama la atención que ahora sí pueda enviar un contingente tan grande y militarizar la zona cuando fue tan débil en el momento en que el ELN perpetró esa masacre en la zona del Catatumbo. Nosotros hemos sido claros, él es el presidente, él es el comandante en jefe, pero ningún soldado o policía en Colombia está obligado a cumplir una orden que sea inconstitucional o ilegal. Maduro no es un presidente legítimo, él es el cabecilla de una estructura criminal, narcotraficante y terrorista que es el Cártel de los Soles. Nuestra fuerza pública no puede operar, no puede compartir información, no puede coayudar a una estructura criminal. Y nosotros en eso somos muy claros, lo hemos repetido permanentemente y diga lo que diga Petro, el Cártel de los Soles sí existe. Está suficientemente documentada su existencia desde finales de los 90. En 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió unos primeros informes identificando a esta estructura criminal y hoy en realidad pues Maduro tiene que comparecer ante la justicia. Pero senadora, es que la revista Semana dice que Colombia sí recibió información sobre el cartel de los soles, que además ellos tuvieron acceso a un revelador documento de inteligencia de Medio Oriente y allí le habrían informado al presidente de Colombia que sí, que Maduro tiene un brazo criminal, pero además que brinda protección logística para la exportación de cocaína, armas, oro ilegal, combustible al Caribe, África, Europa, que además es una red multinivel que combina el crimen organizado, el apoyo estatal encubierto, lavado de dinero, financiación de organizaciones terroristas, que todos tienen antecedentes con el narcotráfico internacional, vínculos documentados con clanes criminales de Sudamérica y también Oriente Medio, pero que además hay una triangulación entre Dubái, Doha, Teherán, que ellos tienen empresas fantasma fachada en Qatar, que los fondos se triangulan a través de Doha y se disfrazan mediante contratos inflados o importaciones de materiales y que se dirigen a cuentas administradas por estructuras vinculadas a Hezbollah en el Líbano o a entidades financieras afiliadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. ¿Cómo puede decir Petro que no tenía información suficiente como para concluir que el cartel de los soles tiene una operación de estas dimensiones, de esta peligrosidad, senadora? Pero además es muy contradictorio porque Petro vive hablando del supuesto cartel que hay en Medio Oriente de narcotráfico. Es más, él mismo en un momento afirmó que ese cártel, esa oficina de narcotráfico del Medio Oriente, era la responsable del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay. Entonces, ¿por qué habla de ese pedazo de la historia y no de uno muy importante, que es la relación de esos cárteles con el cártel de los soles? Además, yo creo que en Colombia está desde hace décadas suficientemente documentado la relación del régimen de Venezuela con estructuras narcotraficantes y terroristas de Colombia, el ELN, la FARC, y aquí también ha estado muy documentada la relación de esos cárteles con Hezbollah. Bueno, aquí hay una apreciación de Maduro agradeciéndole al presidente Petro ese reforzamiento en la zona binacional. Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres, un nuevo pie de fuerza, toda la zona del Catatumbo colombiano.
Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad. Sabes que hoy hablaba con un especialista del Comando Sur, quien estuvo en operaciones navales del Comando Sur en varios países, y me decía, bueno, es normal que si Estados Unidos está en esta actitud, digamos, de vigilancia en el Caribe, Colombia, que tiene frontera con Venezuela, diga, ya va, ese conflicto es con ellos, yo voy a reforzar mi frontera. A él no le pareció extraño, pues en una condición normal, si estuviéramos hablando de un país normal. Pero al mismo tiempo, la negación de Petro con respecto a este movimiento y la intención que tiene, a diferencia de otros países, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, hoy anunció el secretario de Estado que va a viajar a México, porque México ha enviado a narcotraficantes, pero dice que no se metan en la soberanía de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y también va a viajar a Ecuador. Entonces, aquí hay una justificada razón de tener que reforzar la frontera en un momento así, en el que hay una determinación de Estados Unidos de ir contra los carteles que representa Maduro, o realmente hay una complicidad. Es decir, ¿por qué Petro no ha dicho abiertamente y acepta que Maduro es un narcoterrorista? ¿Qué hay detrás de esa negativa? A ver, nosotros hemos denunciado de tiempo atrás que el manejo de las relaciones internacionales del gobierno de Colombia es un manejo de relaciones basados en la afinidad ideológica que rayan en complicidad criminal. Uno. Dos, aquí hay un tema importante. Estados Unidos no reconoce como presidente a Maduro porque es ilegítimo, porque se ha robado las elecciones y las últimas comprobada evidencia de las actas que fueron públicas. El presidente de Colombia nunca se ha atrevido abiertamente a reconocer que Maduro es un dictador, que es ilegítimo porque él perdió las elecciones. Nunca ha querido reconocer que lo que hay en Venezuela es un cartel terrorista, narcotraficante, del cual personas como Maduro, Diosdado y otros son los cabecillas. Nunca ha querido reconocer que ese narcorrégimen es aliado de estructuras criminales como el ELN y la FARC. Por eso yo no creo tanto en la buena intención de la militarización de la frontera. Y que quede claro, cualquier acuerdo para operar en lo que ellos llaman la franja binacional es ilegítimo y es ilegal. Nosotros demandamos el memorando de entendimiento, porque es un memorando que, por lo que allí aparece registrado, tiene que pasar por el Congreso de la República. Y dos, nuestra Constitución tiene un tema muy importante y es que acuerdos internacionales que tienen que ver con derechos humanos y un montón de cosas forman parte del bloque de constitucionalidad. Colombia ha firmado muchos acuerdos, es signataria de muchos mecanismos internacionales que prohíben la financiación, el apoyo y otros a organizaciones narcotraficantes y terroristas. Entonces el llamado es, cuidado, Gustavo Petro, que está jugando con fuego. Quiero, al regreso de la pausa, senadora, pedirle su análisis sobre lo que está ocurriendo en el Caribe, porque hablábamos con este experto del Comando Sur y nos decía, obvio que esto no es normal. Es decir, no es el envío tradicional para incautaciones o para detener a uno que otro narco que esté operando en la zona. Esto es de dimensiones hasta desproporcionadas, ¿no? Esta inversión que está haciendo Donald Trump, ¿es para qué? ¿O qué esperaría usted que se hiciera con esta operación? Paola Alguín, al regreso de la pausa. Hablan de 3 destructores, 2 buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero, un buque de combate litoral que ya se encontrarían en la región o están en camino. Que cada destructor transporta destacamentos de la Guardia Costera estadounidense, agentes del orden a bordo y realizarían detenciones o arrestos en operaciones de interdicción de drogas. ¿Qué es lo que usted espera de esta operación en el Caribe? Yo lo que espero es la desarticulación de estos grandes carteles del narcotráfico. Este no es un operativo y un despliegue simplemente para incautar.
Este es un despliegue que indica más la voluntad de acabar con una gran estructura de narcotráfico. Y en esto yo quiero ser muy clara para toda la comunidad internacional y para Colombia. Aquí cualquier acción contra el cártel es legal y es legítima y no es una acción contra el pueblo venezolano, es una acción contra una estructura criminal y cuando se opera contra estas estructuras, las operaciones tienen toda la legitimidad y la legalidad. Este sería un caso, podría ser un caso similar al que tuvimos nosotros en Sucumbíos, en Ecuador, donde lanzamos una operación contra un blanco estratégico de alto valor, en una operación legítima y legal, que era contra esa estructura, no era contra el pueblo ecuatoriano, y en eso yo quiero ser sumamente clara. Vamos a recordarle a la audiencia esa operación, que además recuerdo ese enfrentamiento entre el presidente Uribe y el entonces presidente de Ecuador, que gracias a Dios ya no forma parte de la ecuación para ese país, pero recuerdo el enfrentamiento, se vieron cara a cara y hubo un intercambio de palabras muy, muy fuerte por esa operación que además tenía que ver con la neutralización de una figura de la guerrilla que además estaba vinculada también con Venezuela, que se supone que tenía información sensible en las computadoras que poseía. ¿Le puede recordar a la audiencia? Sí, esa fue una operación que se lanzó en Sucumbíos contra Raúl Reyes, que en ese momento era el segundo de la estructura narcoterrorista FARC. La operación se lanzó desde territorio colombiano. Los computadores existen, lamentablemente en Colombia no los han usado como se debería usar como prueba, porque allá hay mucha información sensible que vincula empresarios, políticos y no solo de Colombia. Y en eso yo quiero ser clara, cuando uno está atacando una organización narcotraficante y terrorista que pone en riesgo la seguridad del hemisferio, como sucede en este caso con el cártel de los soles, cualquier operación tiene toda la legitimidad y la legalidad, porque no es contra una nación, no es contra un pueblo, es contra un objetivo legítimo de alto valor. Quería recordar que la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca ya lo ha dicho 2 veces, pero hoy le volvieron a consultar de qué se trataba de estas operaciones y ella, obvio, respondió: yo no te voy a dar esos detalles. De hecho, no ha querido hablar formalmente la Casa Blanca sobre esa operación, digamos, sobre su propósito, básicamente, ¿no? Pero ella decía que Trump tiene dispuesto todo este recurso para que él lo utilice de la manera que considera apropiada, ¿no? Para llevar a los responsables ante la justicia, sobre todo vinculados al narcotráfico. Y decía, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel de narcotráfico. Según la opinión de esta administración, no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo del cartel acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país. ¿Usted ve mañana a un Donald Trump decir como que no era tan narco? Vamos a dialogar con Maduro. ¿Usted ve un escenario así o ya el área de la diplomacia, de lo electoral, de lo político quedó descartado de plano a la hora de abordar una política exterior hacia el régimen de Maduro? Lo que pasa es que a mí me parece que eso al lugar. Es que esta es una dictadura que viene desde Chávez, que lleva más o menos 26 años, donde ya se agotaron todas las vías diplomáticas, donde ya se agotaron todas las oportunidades. Mire, es que a ese narcotraficante y terrorista que está usurpando el poder en Venezuela, ya le han dado 1000 espacios de negociación, ya le han dado 1000 oportunidades y si el mundo no fue capaz de actuar en contra del tirano por los presos políticos, por las personas asesinadas, por las personas torturadas, por las personas desaparecidas, pues que al menos entre a operar por un tema que es muy sensible para la seguridad del hemisferio y es que es un narcotraficante, terrorista, que preside un gran cartel que está aliado con organizaciones también narcotraficantes y terroristas transnacionales, con FARC, ELN, Hezbollah. Eso está muy claro. Y recordemos que hace muchos años
un tribunal en Estados Unidos ya había pedido que compareciera ante la justicia Maduro, otras personas de su régimen y también personas de Colombia. Creo entender que en ese momento el tribunal también pedía a Santrich, que Sí. lamentablemente terminó escapándose, pero gracias a Dios ya fue ante la justicia divina. Le quiero preguntar si realmente cree posible o le parece fantasioso que Maduro haya pensado varias veces en escapar. Y es que el diario Semana o la revista Semana, en un párrafo de una de sus más recientes investigaciones, reza esto: pasadas las elecciones del 28 de julio, o en ese tiempo, Nicolás Maduro habría considerado abandonar el poder en el marco de las negociaciones con el gobierno electo. Sin embargo, Diosdado Cabello, preocupado por los riesgos que implicaba la exposición de secretos sensibles del régimen, habría presionado a Maduro para que permaneciera en el poder. Que Cabello habría utilizado su control sobre la Fuerza Armada y el aparato de inteligencia para garantizar la continuidad del régimen, protegiendo sus intereses personales y los del Cartel de los Soles. Y luego otro medio brasilero habla de la Operación Imeri para un posible rescate de Maduro por parte de las Fuerzas Armadas de Brasil, fingiendo que es una cooperación, un ejercicio militar entre ambos países. ¿Tiene algún sentido para usted pensar que Maduro sí pudo haber estado explorando su huida de Venezuela? Yo creo que sí, porque es que Maduro sabe que la condena que le espera es enorme, es que es larguísima la lista de crímenes que ha cometido contra el pueblo venezolano, contra el pueblo colombiano, ha inundado de cocaína a los Estados Unidos, entonces él debe saber el agua que le corre pierna arriba. Además, mire, nunca habíamos tenido una recompensa tan alta, 50 millones de dólares. Eso también deja ver el talante, el nivel de criminal que es Nicolás Maduro y lo que representa para Estados Unidos y la justicia. A mí no se me hace raro que él en algún momento hubiese tratado de huir, de buscar una salida. Oportunidades se le dieron todas, tiempo se le dio todo, reuniones se surtieron todas, pero yo creo que ya eso se agotó. Yo creo que eso ya llegó al final. Voy a regresar luego de la pausa porque me gustaría hablar de lo que vive Colombia estos días, que han sido muy duros para los candidatos, precandidatos, para la familia de Miguel Uribe, para el propio Álvaro Uribe y para cualquier político de ese país, porque esta circunstancia de violencia, regresar a los 80, a los 90, debe haber sido bien aterrador. Senadora, le planteaba primero nuestra preocupación por lo que vive Colombia. Fue muy duro ser testigos de todo el proceso de esas 6 semanas en las que Miguel Uribe luchaba por su vida y lamentablemente pues la violencia le ganó. Pero le ganó en cuanto a su desaparición física, pero no el mensaje, no el legado, no el hecho de que su propio padre le dijo yo me encargo, es una cosa muy conmovedora, ¿no? Y él también presta su nombre allí a pesar de ver lo que le costó la política a su hijo, ¿no? A lo más amado para un padre. Pero para usted como política también, como senadora, ¿cómo ha sido recordar, traer a la memoria tiempos tan difíciles para su país? Primero, además del enorme dolor, porque era mi compañero, porque nos sentábamos juntos en el Congreso, en la bancada, y porque era un chinche. Muy difícil, muy difícil. La silla está allí vacía. Muy difícil para todos, muy difícil para el partido, para la familia, para los colombianos. Y además del legado, con Miguel logró un milagro. Y es que por encima de religiones, de ideologías y de partido, los colombianos pusimos rodilla en tierra ante Dios y por 6 semanas todos oramos y habían misas y habían rosarios y eran imparables las oraciones por su salud. Y ese dolor se mezcla con una frustración. Mire, yo tengo 51 años y sentí que como generación habíamos fallado, habíamos fracasado, porque Colombia hoy está viviendo lo que vivíamos hace 30 años.
el asesinato de candidatos presidenciales, otra vez las bombas, otra vez los secuestros, lo que pasó en Cali hace pocos días, lo que pasó en mi tierra, en Amalfi, una enorme frustración de pensar que nosotros hemos hecho tantos esfuerzos y en algún momento que estábamos viendo luz al final del túnel en el 2010, que habíamos empezado a recuperar la seguridad en Colombia, todo se vino abajo. Hoy estamos viviendo situaciones de las peores épocas del país y con un gobierno negligente, con un gobierno que todo el tiempo está sentado en mimos y salamería con los asesinos de nuestros soldados y policías, de nuestros compatriotas. Mire, hace pocos días en Amalfi, con drones atacaron unos policías. Sí, el reporte inicial nos hablaba de 6 policías muertos y 7 heridos. Y nunca llegaron por los heridos. Wow. Y terminamos con 13 policías muertos. Hoy el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, en un acto para honrarlos, les entregó un reconocimiento a sus familias. Pero Carla, es que es muy difícil explicar lo que siento, porque es dolor, es rabia, es impotencia, es frustración, tanta lucha, tanta sangre, tanto esfuerzo para que hoy estemos en lo mismo. Y uno ver además un gobierno que no le importan los soldados y policías, que no le importan mis compatriotas muertos, heridos, y se sienta y lleva 3 años dizque negociando, dizque en conversaciones sociojurídicas con 10 estructuras criminales, y Colombia hoy lo que tiene son las estructuras más fuertes, más ricas, con presencia en 809 municipios, con cifras de secuestro que no veíamos hace más de una década. Entonces, es muy difícil explicar lo que uno siente como político, como ser humano, como colombiano. Y mire, a mí me pasó una cosa. Yo tengo una sobrina que tiene 6 años, se llama Leticia. Y el día que anunciaron que había muerto Miguel, me dice Leticia: tita, ¿será que yo tengo la culpa? Porque yo rezaba todos los días y el domingo estaba tan cansada que me quedé dormida. Y uno siente como, porque cuando veíamos al niño de Miguel con 4 años, enterrando a su papá, la edad que él tenía cuando enterró a su mamá, a su mamá que la mató Pablo Escobar, que la mató el narcotráfico. Entonces es como si Colombia no lograra salir de una espiral de violencia donde enterramos los mejores hombres, donde enterramos las mejores mujeres, soldados, policías, trabajadores, y esto no para. Entonces, frustrante. Pero yo también quiero decirle a los colombianos, esto va a pasar. Y nosotros tenemos un compromiso y una promesa que vamos a honrar. Y es que pase lo que pase, con o sin garantías, nosotros nos vamos a jugar la vida para que Colombia pueda pasar esta página. Cueste lo que cueste. ¿Siente miedo, senadora? A veces. Pero ya estamos jugados. Mire, ¿qué más puede pasar a mí? La FARC desde 2010 me declaró objetivo militar. Todo el tiempo nos dicen que hay amenazas, que hay... ¿Ya qué importa? Ya una patria, la patria de uno, vale todos los sacrificios, vale la vida. Entonces, el miedo pasa, es normal, es natural que a veces uno sufre por la familia, pero yo prefiero que pase lo que tenga que pasar, entregar la vida, pero no vivir arrodillada y sometida, y que sean los bandidos los que nos van a seguir dictando las reglas en Colombia, no más, no más. Y yo le digo una cosa, Carla, de todo corazón, no soy solo yo. Cuando usted escucha a mis compañeros, piensan exactamente igual.
a María Fernanda, a Paloma, a todos, aquí todos nos vamos a restiar, aquí todos nos vamos a restiar. Y pase lo que pase, si el gobierno cree que no dándonos garantías, que diciendo todo el tiempo que no hay cómo hacer elecciones, nos van a milanar, nos van a cobardar, están perdiendo el tiempo. Aquí ya todos estamos resueltos a jugárnosla todo. Y toda es toda literalmente. ¿Y Colombia aprendió la lección, senadora? Yo creo que sí, yo espero que sí. Han sido años muy difíciles, estos 3 años han sido muy complejos y para mi partido especialmente complejo porque es el único partido que desde el primer día se declaró en oposición a Gustavo Petro. Y eso nos costó un compañero muerto, al director del partido, al jefe del partido, Álvaro Uribe Vélez, privado de la libertad, condenado a 12 años, ya por lo menos lo están dejando defender para la segunda instancia en libertad. Y ha costado muchas amenazas, no solo de nuestros corporados, sino también de nuestros militantes. Han sido tiempos difíciles, muy difíciles, pero vamos a salir de esto. Nosotros vamos a hacer más que lo políticamente posible. Nosotros vamos a salir de esto. Nosotros vamos a recuperarle el país a nuestros compatriotas. Eso no. Y yo quiero que eso quede claro. Mire, nosotros llevamos más de 20 años luchando por Venezuela. Y si yo lo he hecho con todo el amor, por un suelo que nunca he pisado, imagínese por mi tierra. Obvio. No va a ser reventar. Tengo que despedirla, pero en 30 segundos yo sé el amor que usted y la devoción que ha tenido por la causa de la libertad en Venezuela. ¿Qué siente ahora cuando hay tanto entusiasmo y que hay esta oportunidad? Cuando María Corina hoy presentó ese país floreciente, ¿no? Que ella ya tiene en papel y lo quiere simplemente ejecutar. ¿Qué se siente la posibilidad de estar cerca? Ay, una felicidad tan grande. Mire, en medio de la tristeza y de la frustración, además porque el fin de la narcodictadura en Venezuela también es el comienzo de la paz en Colombia. Exacto. Entonces tengo tanta ilusión por María Corina, por los venezolanos, por mis amigos que han tenido que dejar su tierra y que la añoran todos los días en Europa, en Estados Unidos. Y yo siempre prometí que el día que Venezuela recuperara la libertad, yo iba a ir y iba a besar ese suelo. Y ya lo siento tan cerca, que eso es como, yo creo que mi Dios no abandona a nadie, nunca, nunca. Y en medio de la tristeza, esa va a ser nuestra alegría y ese va a ser el impulso para nosotros también, salir de esta oscura noche. Y yo no me imagino cómo va a ser ese día y cómo vamos a llegar todos, yo no sé, pero está tan cerca, tan cerca. Amén, amén. Mantengan la fe, no se derrota el que no se rinde y estamos muy cerquita, y vamos a poder honrar a cada estudiante, a cada papá, a cada mamá, vamos a poder sacarlos a todos de la cárcel. Sí, no, y van a poder volver. Yo sueño ese día, lo he soñado muchas veces. Amén, nosotros también. Ojalá que ya se nos haga realidad pronto, para celebrarlo juntas. Sí, gracias, senadora. Gracias siempre por sus palabras tan sentidas.